Hola, queridos pensadores y pensadoras, bienvenidas y bienvenidos a Queriendo Saber, un canal de investigación donde intentaremos dar un poco de luz a las preguntas que todos nos hacemos o nos hemos hecho alguna vez. Él es Hugo y yo soy Laura. Yo soy investigadora pues de vocación. Siempre he querido encontrar respuestas, encontrarle un sentido y una explicación a toda esta aparente locura. En el vídeo anterior comentamos que los humanos desde nuestros inicios siempre hemos tratado de dar respuesta a las eternas preguntas de acerca de cuál es el origen y el sentido de nuestra vida y cuál es el origen y el sentido del universo que nos rodea. Si te perdiste el vídeo anterior, puedes encontrar el enlace en la descripción de este vídeo. Está lleno de información que no puedes perderte. Hablamos también de que solo los que saben cómo buscar, buscan de corazón, se desprenden de su ego y profundizan en su búsqueda, pueden ser capaces de encontrar algunas respuestas certeras. Y terminamos hablando de Sofía, la diosa de la sabiduría, y de algunas de las grandes pistas que nos dan sus representaciones para alcanzar el conocimiento, la sabiduría. Como ya comentamos, Pitágoras creó la palabra filosofía de la unión de la palabra filo, que en griego significa amor a, enamorado de, a la palabra sofía, que significa sabiduría. Así que la palabra filosofía, su significado es amor a la sabiduría. Pero, ¿por qué y cómo surgieron los primeros filósofos, los primeros amantes de la sabiduría? Tenemos que remontarnos mucho tiempo atrás. Que tengamos constancia, antes del siglo V, VI aproximadamente antes de Cristo, nuestros antepasados daban explicación pues a las grandes preguntas y a todo lo que les resultaba inexplicable a través de mitos. Los mitos son antiguas historias, leyendas, cuentos, fábulas que forman parte de una cultura o una religión y son traspasadas de unas generaciones a otras generaciones. Estos mitos hablaban de dioses y de seres sobrenaturales, semidioses, héroes, y a través de sus historias intentaban dar explicación a lo que no conocían. Uno de los primeros intelectuales que tengamos constancia oficialmente que intentó dar una explicación a través de la lógica, de la razón, fue Tales de Mileto, que vivió más o menos aproximadamente entre el 624 y 546 a.C. Es considerado el precursor de la ciencia moderna y el primer filósofo. Seguramente hubieron muchas más personas y de mucho tiempo antes que también empezaron a hacerse preguntas. Resulta realmente extraño pensar que nunca antes nadie se hubiera planteado más allá de los mitos, o se hubiera planteado de dónde venían estos mitos y cuál era su intención. Volviendo a Tales de Mileto, y sin desprestigiar su causa, sino todo lo contrario, diremos que Tales fue filósofo, fue matemático, fue geómetra, fue físico, legislador griego, un gran polímata, un hombre sabio en varias disciplinas. Es considerado oficialmente el primer filósofo occidental, por haber sido quien intentó dar la primera explicación basada en la razón. En ese momento es cuando se pasa del mitos al logos. Mito viene del griego y significa palabra, relato, discurso, y logos significa razón. El hombre empieza a darse cuenta de que los mitos pues, son insuficientes para dar respuestas reales a las necesidades humanas. Necesita encontrar explicaciones más lógicas, más prácticas. Me gustaría hacer por eso un pequeño inciso en este punto. Está claro que los mitos, tal y cual los conocemos, se alejan un poco de las aplicaciones lógicas en teoría, pero tampoco hay que copiarlos ni descartarlos por completo. Cada mito contiene alguna parte de verdad o alguna referencia a cosas que realmente ocurrieron y por eso se fueron transmitiendo de generación en generación. ¿Cómo? Pues convertidas en historias y leyendas que fuesen fáciles de explicar y de recordar para las personas. Pero claro, siendo tergiversadas, inevitablemente con el paso del tiempo y con la interpretación de cada persona que las narraba y de cada persona que las escuchaba e interpretaba. Los mitos
son mentiras que cuentan la verdad. Como decía Picasso, todo arte es una mentira que dice la verdad. Y esta contradicción es totalmente posible. Es más, así se ocultan muchas de las grandes verdades. Textos antiguos de alquimia nos dicen, será verdad o no, que los más antiguos sacerdotes egipcios inventaron estos mitos para esconder los secretos de la naturaleza sagrada, de la ciencia sagrada. En la naturaleza hay secretos, y los antiguos sacerdotes parece ser que revelaron algunos. ¿Y qué mejor manera de exponerlos al conocimiento de todo el mundo que a través de cuentos y de fábulas? Pero claro, hay que saber interpretarlas, ya que hay dos interpretaciones. El cuento para todo el mundo, el libro abierto de Sofía, ¿recordáis del vídeo anterior? Y el cuento para el que sabe desengranarlo, interpretarlo, el libro cerrado de Sofía. Para los que no hayáis podido ver el vídeo anterior, os recuerdo que tenéis el enlace en la descripción de este vídeo. Entenderéis mucho mejor de lo que estoy hablando. Estas fábulas, estos cuentos, pasan a los discípulos y los discípulos aprenden la verdad. Pero el pueblo lo toma como un cuento y no se pierde. Hay fábulas que tienen miles y miles de años y dentro de cada fábula, de cada relato, de cada mito, hay una sabiduría que nos revela secretos naturales. Grandes intelectuales que han estudiado y profundizado en mitología hacen hincapié en que la misión e intención de los mitos ha sido siempre hacer que el ser humano se conozca a sí mismo. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de estas historias, de estos cuentos, de estos relatos, con diferentes personajes, uno se puede sentir identificado. Grandes psiquiatras como Freud y Carl Jung relacionaban estos personajes de los mitos con los arquetipos humanos. Un arquetipo es un modelo original, un estándar, un ejemplo que sirve de modelo pues, para otras personas. Entonces, con los mitos, uno debe preguntarse, ¿estas historias, estos personajes, qué tienen que ver conmigo? Hay que hacer una lectura íntima, una lectura personal. La mitología es para interpretarla, conocerse a uno mismo y poder ser y vivir mejor, que es de lo que se trata. Nos detendremos a hablar más sobre mitología y algunas de sus interpretaciones en próximos vídeos, porque es realmente interesante. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete para no perdértelos. Volviendo a Tales de Mileto, Tales empezaba a dar respuestas basadas en la razón, en el planteamiento lógico. Intentando responder a la pregunta ¿de dónde venimos?, Tales decía que el primer elemento, lo que hace posible que exista todo del que provenimos los humanos y todo el universo, es el agua. Exactamente no sabemos por qué Tales llegó a esta conclusión. No tenemos ningún escrito directamente del propio Tales. Todo lo que sabemos, lo sabemos de teorías que nos han traspasado otros filósofos que escribieron sobre él. Después de Tales apareció Anaximandro, que se cree que fue el primer hombre que dijo que la Tierra no era plana. Él creía también como Tales que el universo era infinito, pero no creía que el agua fuera el primer elemento. Para él, el primer elemento era el apeirón, que significa indeterminado. Y según Anaximandro, este elemento reunía unas ciertas características. Era inmortal, era eterno, indestructible, sin envejecimiento, del que deriva todo. Humildemente pienso que esta teoría tiene mucho sentido. La analizaremos más adelante. También tenemos que nombrar, como no, Anaxímedes. ¿Y qué nos decía Anaxímedes? Pues que el primer elemento del que provenía todo es el aire. Y podríamos continuar explicando diferentes teorías de otros filósofos durante horas y horas. Por supuesto que nos detendremos a explicar algunas de las más interesantes en otros vídeos.
Pero claro, entonces, ¿a quién debemos creer? Pues en principio a ninguno. Así que a investigar, a pensar y a sacar nuestras propias conclusiones. ¿Qué es realmente lo importante? Esto es realmente lo importante, sacar nuestras propias conclusiones. ¿Y vosotros qué pensáis? Dejadme, por favor, vuestras opiniones en los comentarios. ¿Cuál creéis que es el primer elemento? ¿De dónde viene todo? ¿Creéis que hay un primer elemento? Dejadme, por favor, vuestras respuestas en los comentarios. Estoy deseando leerlas y saber qué es lo que vosotros creéis. Se aprende mucho compartiendo ideas entre todos. Estos tres primeros filósofos que hemos hablado eran todos de Mileto. Oficialmente, la filosofía surgió en esta ciudad, que estaría situada en la actual Turquía, para que nos ubiquemos un poco. ¿Y por qué surgió la filosofía primero en este lugar y no en otro? Pues Mileto era una ciudad con un ambiente cosmopolita. Había muchos movimientos migratorios, gente con culturas y formas diferentes de pensar, y eso enriquecía enormemente la cultura del lugar. Invitaba a hacerse nuevos planteamientos cuando conversaban con personas de otras regiones y otras culturas, y se daban cuenta pues, que existían otras teorías, otras costumbres y otras formas de interpretar las cosas. Además, Mileto era una ciudad donde había tolerancia religiosa. Nadie te ahorcaba o te cortaba la cabeza por pensar diferente. Y claro, eso pues facilitaba muchísimo la causa. También, gracias a que muchos de sus habitantes se dedicaban al comercio, su nivel de vida era más alto y les permitía pues tener tiempo libre. No tenían que trabajar todo el día de sol a sol para cubrir sus necesidades. Y claro, en aquella época no había radio, ni televisión, ni teléfono, y la gente utilizaba su tiempo libre para pensar y para observar la naturaleza. Y además de todos estos factores que se daban en la ciudad, que permitían la libertad de pensamiento y así el planteamiento de nuevas ideas, se empezaron a hacer los primeros mapas. Empezaron a aparecer los primeros cartógrafos. Y estos pues se dieron cuenta de que no había una correspondencia entre lo que explicaban los libros míticos en algunas historias y la realidad. Entonces, esto hizo que la gente dudara de la veracidad de los mitos y empezara a plantearse nuevas formas de interpretar la realidad. Y de esta forma se inició la historia de la filosofía tal y como la conocemos. Tenemos que decir que antes de que Pitágoras introdujera la palabra filosofía, una de las formas en las que se referían a los antiguos filósofos eran llamados físicos. Physis es una palabra griega que significa naturaleza, y los físicos de entonces eran aquellos que para establecer sus propuestas filosóficas, sus teorías, estudiaban la naturaleza, estudiaban la materia. Eran considerados los antiguos científicos. La observación y el estudio profundo y metodológico de la naturaleza, de la physis, de la materia, era el camino a través del cual ellos sacaban sus conclusiones. No existía una separación entre la filosofía y la ciencia como existe ahora. Y humildemente creo que es un gran error separar estos términos. Se necesitan el uno al otro para establecer respuestas certeras. Ahora existe una separación enorme entre humanidades y ciencia. La especialización está claro que es genial y además es necesaria para algunos propósitos determinados, sin ninguna duda. Pero la especialización extrema genera barbarie. Bárbaros que saben mucho de una sola cosa. Esto lo exponía Ortega y Gasset en La barbarie del especialismo. Hay que establecer relaciones entre los conocimientos para poder entender con mayor precisión el todo. Cuando hablamos en términos de conocimiento y sabiduría universal, necesitamos pues, conocer el mayor número de enseñanzas para poder acercarnos a una mayor comprensión de la realidad. Tienes que establecer relaciones. La teoría del Big Bang, por ejemplo,
surge de una idea filosófica, igual que el descubrimiento del átomo. También expondremos este tema más detalladamente en próximos vídeos porque merece la pena. La filosofía y la ciencia siempre se encuentran en un determinado punto. Pero ¿dónde acaba una y empieza la otra? Y para terminar con el vídeo de hoy, diremos que para entender un poco más sobre lo que estamos hablando, tenemos que hablar de geometría. La geometría es el conocimiento que relaciona todos los conocimientos. La geometría, como su propio nombre indica, es la medición de la Tierra. Geo significa tierra y metría, medida o medición. Pero a un geómetra no le interesa realmente lo que miden las cosas. Lo que le interesa es comparar unas cosas con otras, establecer relaciones, encontrar la armonía, encontrar el orden. El universo está ordenado, pero ¿cuáles son las leyes, las dinámicas a través de las cuales todo está ordenado? Los geómetras trabajan con los números, pero no solo en su forma contable, sino también en la concepción del número idea, en la simbología y en el significado y en el concepto de dónde proviene cada número, para comprender mejor el universo, el todo. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Profundizaremos más sobre los números y su simbología en próximos vídeos porque realmente es muy revelador. Me ha encantado poder compartir todo esto con ustedes y seguiremos intentando encontrar algunas respuestas a través de la historia y de los sutiles mensajes que nos ha dejado. Así que te animo y me encantaría que me acompañes en esta búsqueda. Vamos a encontrar respuestas. Estoy segura de que vale la pena recorrer este camino. Así que suscríbete y vamos a por ello. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides compartirlo y darle al like. Te espero próximamente. Te mando un súper abrazo y gracias por acompañarme.